Ustedes pueden también participar en nuestro segmento de entrevistas con sus preguntas. @primera página GB es nuestro usuario en Telegram. Varias cosas que están ocurriendo desde el punto de vista político. El presidente de la Asamblea también habló de una reforma de la ley electoral, de simplificar estos procesos para ampliar la participación política en el país. Y ayer también, como mencionamos, la presidenta Delcy Rodríguez habló de medidas que llevaran a bajar los niveles de polarización, de alguna manera llevar a una disminución del conflicto político en Venezuela, que por muchos años estuvo de alguna manera exacerbado por los sectores políticos en cuestión, y que eso dificultaba además lo que algunos han planteado, que precisamente en ese camino del entendimiento y del diálogo pueda surgir una tercera vía, una opción mucho más cercana al centro político. Pero todo eso pasa también porque, bueno, los sectores políticos hoy se puedan recomponer después de todo este proceso que hemos vivido de paso y paso de liderazgos que se ha dado en los sectores de oposición. Llegamos a un punto donde dejamos de hablar de la oposición para hablar de las oposiciones. Y hoy tenemos, como mencionaba antes de ir a la pausa, un archipiélago de partidos, de dirigentes políticos que lamentablemente, según las encuestas, no tienen de alguna manera el respaldo de la gente. Liderazgos políticos que no superan los 10 puntos, los 6 puntos en mediciones de estudios de opinión, y que eso precisamente hoy es una oportunidad, poder recomponer la política desde este punto para luego avanzar en ese sentido, ¿no? De ser un bloque que pueda llegar a grandes acuerdos con el Poder Ejecutivo y con el partido de gobierno. Claro, fíjate, yo diría que no muchos partidos, los partidos son muy pocos, son poquísimos. Hay muchos movimientos políticos informales. Y yo creo que también hay allí una tarea para poder abordar un tema transicional importante en lo político. Por eso hablo de manera concertada, pacífica, en el marco de la Constitución. Oye, donde con nuestras diferencias podamos reconocernos. Esa es la política. La política no es para ser enemigos. Lo que pasa es que aquí se plantea una política interesada en una polarización muy dañina para el país. Las cosas en blanco y negro. Aquí no puede haber un término que de alguna manera apliquen la racionalidad de la gente, el centro de lo político, la moderación, el debate sin la descalificación, porque entonces te tildan. O colaboracionistas, sí, salen los calificativos no sé qué cosa. lamentables. Pero incluso gente con mucho temor, aquí hay mucha gente en el ámbito de la política con temor a decir cosas, porque entonces sale alguien en el exterior y comienzan las redes a operar en tu contra si tienes una posición, racional, lógica, racional, en el marco del sentido común, que es lo que aspira la mayoría de la población, Ahora, el tema de los partidos es un tema también capital. Yo creo que aquí el Consejo Nacional Electoral, de lógica, ayer también escuchaba el tema del planteamiento de la reinstitucionalización del Estado venezolano. Nosotros hablamos de reinstitucionalización cuando pensamos que las instituciones pueden tener mayor equilibrio. O sea, cuando hablamos del problema de la politización de las instituciones, y más que politización, de la partidización de las instituciones del Estado. Hablamos de la Constitución, la garantía de independencia, autonomía de las instituciones para que puedan ser creíbles y generar confianza en el ciudadano, pero ello pasa porque este nuevo periodo parlamentario también un poco incide en eso, en esa revisión institucional, y eso es materia que le corresponde a la Asamblea Nacional para poder ir hacia eso. Por ejemplo, un Consejo Nacional Electoral muy autónomo de verdad, donde tú como ciudadano puedas recurrir a solicitar la inscripción de un movimiento, de un partido político, y recibas respuesta oportuna, lo que se conoce en nuestra legislación como el derecho a petición, y la respuesta oportuna del Estado venezolano, que debe operar para todos y no para un partido. Entonces, de allí que sí, hay que valorar el tema del fortalecimiento de los partidos políticos como la base del sistema democrático en cualquier país del mundo. Por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros iniciamos con Avanzada Progresista, hubo algunas decisiones que además, que yo nunca vi. Yo nunca fui notificado, nada de eso. A posteriori nosotros solicitamos
salió el tema de avanzada progresista, se tomaron las decisiones que se tomaron, por demás, en mi opinión, inconstitucionales, ilegales, etcétera. No tengo problemas de fondo con nadie de avanzada progresista, porque esto no es un asunto personal. A posteriori, el tema del movimiento futuro. Tú haces una reserva, como cuando vas a reservar la denominación para una empresa. Haces tu reserva, debes recibir una comunicación, inicialmente una reserva del nombre, ese es el procedimiento. Una vez, 2 veces, creo que la hicimos 3 veces, la ratificamos por 3 años. Y un día apareció un movimiento futuro asignado a otra organización, listo. Entonces desapareció nuestra segunda oportunidad y después de eso, imposible recibir respuesta del Consejo Nacional Electoral. Yo creo que esos son temas que se enmarcan en la necesidad de ese gran acuerdo nacional, donde es lógico que existan diferencias, pero también es natural que haya posibilidad de diálogo, de entendimiento, además, bueno, en la búsqueda de consensos, de acuerdos, etcétera, en función de los intereses del país. Si hay una estructura de partidos que generen, a su vez, nuevas coaliciones, eso es regular, alianzas, etcétera. Sobre todo en la Asamblea. Claro, en el seno de la propia Asamblea Nacional, porque nosotros podemos tener diferencias, pero vamos a tener allí cosas donde vamos a reencontrarnos en función de los intereses del país, no de los intereses de un partido, ni de los intereses individuales de alguien. Y yo creo que en las palabras que pronunció la señora presidenta encargada el día de la presentación de su memoria y cuenta, oye, hubo un mensaje claro, además en mi opinión positivo, que debe apuntar hacia allá. Y el epicentro para ese gran debate de ideas productivo, en el marco de esa agenda legislativa que puede orientarnos hacia un estatus superior como país, como Estado, etcétera, oye, está ese espíritu, que es el espíritu que nosotros hemos albergado a lo largo de muchos años. O sea, yo creo que, por eso decía, es una gran oportunidad para que afloren los acuerdos, los consensos, y por supuesto, donde haya disenso lo hay, y donde tengamos que diferir, vamos a diferir, pero con respeto, no con la descalificación, o con el miedo, con el temor de que si dices esto, entonces mañana te llega y te tocan la puerta, porque entonces puedes ir hasta preso. Eso no puede ser. O sea, aquí hay que acabar entonces con la persecución, con esto de acallar la voz disidente, porque no es conveniente para el espacio del gobierno. Aquí hay que dar más gestos. Entiendo que ha habido un número importante de liberaciones, de privados de libertad por razones políticas. Ayer, por cierto, me conseguí con Enrique Márquez, que además de ser mi amigo, yo creo que es uno de los políticos, en mi opinión, serios, y pudiera ser Enrique, en el nombre de Dios, en un futuro una gran opción para este país. Lo hablo con el mayor respeto y con la mayor responsabilidad, pero así como Enrique y muchos otros, creo que un número bastante importante de excarcelaciones, todavía hay algunos compañeros esperando también contar con un beneficio de libertad, y nosotros abogamos por eso, en el nombre de Dios, y esta puede ser tarea que se siga profundizando desde el Ejecutivo Nacional para que esto también pueda contribuir a ese clima de paz y de transición económica y política que demanda Venezuela. Vamos a hacer una pausa y vamos a revisar también la participación de la audiencia. Está además el gran reto que la gente, que en medio de toda esta coyuntura, por supuesto, tiene entre sus prioridades el tema económico y la resolución de estos problemas que tienen que ver con las distorsiones cambiarias, que tienen que ver con el salario, está el hecho de llevar nuevamente a la gente a la política, que la gente vuelva a sentir esa afinidad con estos temas, que vuelva a sentir, por supuesto, afinidad con los liderazgos políticos que hoy están en el país, y se pase la página de ese escenario, de esa idea de la descalificación entre los sectores políticos de oposición solo por pensar distinto, y que eso ha sido además un factor que ha llevado a eso, al descrédito del liderazgo político del país, que hoy por supuesto se abre a esta oportunidad en este escenario. 7:52 de la mañana, al regreso leemos sus comentarios, @primerapágina GB, nuestro usuario en Telegram.